¿Han escuchado hablar del sacerdocio de todos los creyentes? ¿Han entendido qué es y en qué consiste? Resumiendo, es la creencia bíblica que nos enseña que ante Dios todos los creyentes tenemos el privilegio y deber de ministrar a un mundo en necesidad. Y es bíblico. Pero ¿han llegado a meditar en las implicaciones de tal enseñanza? Hagámoslo hoy. Uno de los textos bíblicos básicos para esta enseñanza es 1 de Pedro 2:9. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está claro, ¿verdad? Para el apóstol Pedro no había dudas sobre la gran responsabilidad del creyente de ministrar a un mundo en necesidad espiritual. Y él denominó a ese ministerio, entre otros nombres, sacerdocio real. ¿Sacerdocio real? Sí. Y en el contexto de Pedro se refiere a un ministerio ejercido en el ambiente de un reino. El sacerdocio no es real solo por ser verdadero, sino que es real porque es ejercido por habitantes de un reino. Interesante, ¿no creen? ¿Y cuál es ese reino? ¿Qué significa el sacerdocio real de todos los creyentes? Para entender en qué consiste, es bueno regresar a los simbolismos del santuario terrenal. Recordemos, el día de la inauguración del santuario también fue ungido Aarón como sacerdote del santuario y sus hijos como sacerdotes asociados. El relato bíblico de Éxodo 29 dice así: Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Según el relato, el día de la inauguración del santuario del primer pacto también fue inaugurado el sacerdocio de Aarón y el de sus hijos. Su ungimiento fue especial porque fue perpetuo e irrepetible. Es decir, al haber sido ungido el Padre, no era necesario que fueran ungidas sus generaciones posteriores. En el Padre quedaban ungidas sus generaciones. La ceremonia de inauguración del santuario terrenal terminó ante la manifestación de la voluntad de Jehová al consumir con fuego del cielo el holocausto. Desde allí, el sacerdote Aarón y sus hijos iniciaron su ministerio. Hay dos párrafos del comentario bíblico adventista que llaman la atención en cuanto a ese ungimiento. Leamos el primero, dice así: Parecería haber una diferencia entre el ungimiento del sumo sacerdote y el ungimiento de los sacerdotes comunes. En primer lugar, se derramaba el aceite sobre la cabeza de Aarón, luego se lo esparcía sobre su persona y sus vestimentas. En el caso de los sacerdotes comunes, parece haberse asperjado el aceite sobre ellos y no habérsele derramado en sus cabezas. Por causa de este ungimiento especial, se hace referencia al sumo sacerdote como sacerdote ungido. Interesante, al haberse ungido el sumo sacerdote con aceite en su cabeza, persona y vestidura, solo fue necesario que a sus hijos presentes se les asperjara sobre sus vestidos. El sacerdote ungido fue el Padre. En él
quedaron ungidos sus hijos. Otro comentario más dice así: los descendientes de Aarón automáticamente llegaron a ser sacerdotes, pero sus primeros hijos fueron nombrados pues nacieron antes de que su padre fuera llamado al oficio sagrado. ¿Qué les parece? Según el comentario bíblico adventista, los hijos de Aarón presentes, que fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, fueron nombrados sacerdotes por haber nacido antes que su padre fuera llamado al oficio sagrado. Pero los descendientes de Aarón, que nacieron después de su ungimiento, ya no necesitaron ungimiento con aceite, pues llegaron a ser sacerdotes automáticamente. En el ungimiento de Aarón fueron ungidos todos sus descendientes. Resumamos esta primera parte. El día que fue inaugurado y ungido el santuario terrenal del primer pacto, también inició el ministerio sacerdotal de Aarón y sus descendientes. Aarón fue ungido y con él también lo fueron sus 3 hijos presentes, y en él fue ungida toda su descendencia. Es decir, todo aquel que naciera en la descendencia de Aarón después de su ungimiento estaba automáticamente ungido para ejercer el sacerdocio en el santuario terrenal del primer pacto. Y así sucedió hasta el día que Cristo exclamó: consumado es, dando por concluido el ministerio del santuario terrenal. Ahora, trasladémonos a la inauguración del santuario celestial del nuevo pacto que estuvimos estudiando en un segmento anterior. Cristo es recibido para ser entronizado e investido con la gloria divina propia de su realeza. Del Padre Celestial escucha las palabras: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Las huestes angelicales le alaban y le reconocen como Rey de Gloria. Esta es la majestuosa ceremonia de la entronización de Cristo, la cual la hermana Huay nos dice que fue anunciada desde el cielo con el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Leamos el párrafo. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Ahora, hagamos la conexión. Tenemos una parte A. En la inauguración del santuario del primer pacto, se inauguró el típico ministerio sacerdotal de Aarón, sus hijos presentes y todos sus descendientes posteriores. Este hecho fue sancionado y aprobado por Dios, quien, en señal de aprobación, derramó fuego del cielo que consumió el holocausto del altar. A partir de ese momento, Aarón y sus descendientes iniciaron su ministerio intercesor a favor del pueblo penitente. Tal sacerdocio del primer pacto terminó en el año 31, cuando Cristo clamó: consumado es. Ahora, la parte B. En el año 31, a la ascensión de Cristo, en la inauguración del santuario del nuevo pacto, se inauguró el antitípico ministerio sacerdotal de Cristo. Este hecho fue comunicado por Dios, quien, en señal de aprobación, derramó el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre sus discípulos en Jerusalén en el día de Pentecostés. A partir de ese momento, Jesús y sus creyentes, actuales y posteriores, iniciaron su ministerio intercesor a favor del pueblo penitente. Los humanos son sacerdotes en la tierra, Cristo en el santuario celestial. Tal sacerdocio del nuevo pacto terminará cuando Cristo clame: hecho está, y venga a la tierra en gloria y majestad. ¿Notan la íntima relación
entre una y otra parte. Nuestra hermana White confirma mucho sobre esto. Leamos 2 párrafos. Dice así: después de la ascensión de Cristo, su entronización en el reino de la mediación fue señalada por el descenso del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés fue dado el Espíritu. Los testigos de Cristo proclamaron el poder del Salvador resucitado. Y este es el otro. Dice así: pero el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés vino inmediatamente después de la aceptación celestial del gran sacrificio de Cristo y su entronización con el Padre. Por medio de ese derramamiento, la Iglesia quedó capacitada para hacer por Cristo lo que nunca se había intentado: la predicación de las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. ¿Lo notan? Resulta muy claro. Y es allí donde encuentran su real significado algunos textos bíblicos. Veámoslos. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es fácil entenderlo. El creyente en Cristo, al momento de su conversión, llega a ser de un linaje especial, es decir, del linaje de Cristo, no del de Aarón. Además, automáticamente empieza a ser del sacerdocio real, con el Rey Jesús, no del sacerdocio humano según Aarón en el antiguo pacto. El que cree en Jesús nace en una nación santa y forma parte del pueblo adquirido por la sangre de Jesús, y tiene un gran trabajo por hacer: anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es su verdadero ministerio. Consideremos este otro versículo. Dice así: el cual Jesús asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Una vez más se nos recuerda que Jesús, en nuestra conversión, nos hace ministros de un nuevo pacto. Este es el ministerio de todos los creyentes. Y disfrutemos este último texto bíblico. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué les parece? Para mí es inobjetable. Consideremos las siguientes conclusiones. El ministerio de todos los creyentes es una ordenanza bíblica que encuentra y confirma sus raíces a la luz del santuario. Tal ministerio significa que todo creyente, sin excepción, forma parte del sacerdocio intercesor que procura reconciliar al hombre con Dios. Ante tal perspectiva, los creyentes debemos entender que nuestro ministerio, la razón por la que fuimos llamados, es reconciliar al hombre penitente con Dios. No importa el lugar donde trabajemos, o el lugar donde vivamos,
o dónde estudiemos, o dónde compremos, o dónde vendamos, o dónde nos recreemos. Estamos allí con un propósito: reconciliar a los que nos rodean con Dios, enseñarles que hay un Dios perdonador que clama por ellos. El ministerio de todos los creyentes es parte del nuevo pacto. Es bíblico, es de origen divino, es importante en el plan de salvación y me incluye a mí y te incluye a ti. Que Dios nos bendiga.